Bueno, vamos a empezar con una pequeña dinámica. Tal vez usted en algún momento sí lo ha hecho cuando de pronto está en redes sociales, un libro, un periódico, y por ahí sale, encuentre las 7 diferencias. Sí, se acuerda de esto, ¿no? Vamos a ver, yo voy a presentar en la pantalla unos 2 gráficos y usted me va a decir si encontró las diferencias, y si usted encontró, se lleva un premio, ¿sí? Un café a mediodía. Bueno, allá tenemos algo en la cafetería y podemos conversar juntos. A ver, vamos a ver cómo le va con esto, ¿sí? Y ahí están. A ver las 4, 3, no sé cuántas diferencias hay. ¿Quién ya tiene? Ya, ¿qué es? Acá. Ya, bueno, ya se ganaron el café. Bueno, a la final, sí, podemos conversar un ratito. Ahí están las diferencias, pero no solo esto, sino que hay algo aquí. No estoy promocionando ni haciendo publicidad de Adidas, por un acaso, nada que ver. Solo sé que es una marca buena, sí, de calidad, y que los productos no son tan baratos, son caros. Pero hay los falsos. En vez de Adidas, dice que son los Adivas. ¿Sí sabía eso? Por un acaso, si usted compró unos zapatos Adidas y está puesto, revise por si acaso. Usted pagó por original y son falsos. No vaya a ser que, ya están revisando, ¿no? Bien, no vaya a ser que esté puesto Adivas. Y si tiene en su casa, vaya a verificar, reclame, porque de pronto le engañaron, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es solamente para pensar un poco en lo que yo voy a mencionar ahora, que la Biblia nos dice que tenemos que distinguir entre la verdadera sabiduría y la falsa. El Señor quiere que seamos sabios, ya se va a dar cuenta porque cuando repasemos todo este texto de Santiago capítulo 3, y si tiene su Biblia, abra también ahí en Santiago capítulo 3, verso 13 al 18, donde Santiago nos va a presentar un contraste y nos va a mostrar también, como esta gráfica que está ahí en la pantalla, unas diferencias de lo que es la verdadera sabiduría y la falsa sabiduría. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Que usted y yo, como hijos de Dios, como iglesia, seamos o tengamos la sabiduría correcta. Que no vaya a ser que estemos convencidos de que somos sabios y estamos con una sabiduría falsa. ¿Sí? Esto va a ser terrible. Entonces, Santiago capítulo 13, desde el 13 al 18, si lo tiene ahí, vamos a leerlo y usted se va a dar cuenta de una manera muy clara, porque Santiago es bien directo en expresar las cosas, estos temas sobre todo, y en este tema es la sabiduría. Y escuche bien lo que dice ahí. Si tiene su Biblia, como digo, mejor, ahí sigue la lectura. Y empieza con una pregunta, versículo 13. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Buena pregunta. ¿Qué diría usted? Aquí estamos. No va a responder ahora, pero ¿qué diría? ¿No? ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Bien. Dice que lo demuestre, dice el Señor, ¿no? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero, dice el Señor, pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Aquí viene el contraste, aquí está la verdadera. Dice, en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Qué buen texto. Buenísimo. Entonces, lo que vamos a ver aquí son 2 puntos nada más. Yo quiero mostrar esto cuando la sabiduría, entre comillas, no es sabiduría. Y Santiago, como ya leímos, es muy específico, muy directo. Entonces quiero mostrar las 2 cosas. Primero, lo que no es la sabiduría y después lo que es la sabiduría. Y claro, tenemos que preguntarnos, ¿y por qué la sabiduría? Yo voy a dar un sinnúmero de razones, el por qué, y tome en cuenta que ya lo leo aquí un versículo en Proverbios 4:7, donde el Señor ya hace énfasis aquí y dice, la sabiduría es lo primero.
adquiere sabiduría y por sobre todas las cosas adquiere discernimiento. Entonces, si el Señor lo dice, es demasiado importante. Es lo primero, dice, la sabiduría es lo primero. Y después cualquier cosa. Primero entonces nos concentramos en lo que es la sabiduría. Entonces, vamos a la primera parte donde dice, cuando la sabiduría no es sabiduría, entonces lo que no es sabiduría. Póngale atención y vaya evaluando quizás su vida, sí, en esto sí, esto no. ¿Cómo está? Tal vez está luchando, batallando, no sé. Ahora el Señor le va a ayudar a que usted evalúe su propia vida. Y el versículo 13, vamos a repetir todo esto de a poco, nuevamente la lectura, ¿sí? El 13 nos dice, ¿quién es sabio y entendió entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con sabiduría que le da, con humildad que le da la sabiduría. Bueno, aquí dice que lo demuestre, pero yo puse en lo que no es sabiduría para coger lo contrario de lo que nos está mostrando a primera instancia, es cuando no hay humildad, porque la verdadera sabiduría, ya vamos a ver después, es con humildad. Pero en el versículo 13 empieza con esto, cuando no hay humildad o hay orgullo, esto es necedad. Necedad es lo contrario de sabiduría, o no es sabio, o tiene la sabiduría humana. Como vamos a ver, esa sabiduría incluso dice, leímos hace un momento, hasta es diabólica. Ya voy a explicar todo esto, ¿no? No sirve para nada. Entonces, dice, cuando no hay humildad o hay orgullo, entonces estamos cayendo en esto. Y también les voy a presentar algunos versículos, ¿sí?, de toda la Biblia, que nos muestran estos ejemplos de cuando ciertas personas bíblicas no fueron sabias y cuando fueron sabias. Cuando estamos hablando de que la que no es sabiduría es cuando no hay humildad o hay el orgullo, que es un pecado, aquí tenemos un personaje, ya el primer personaje es Naamán, no sé si ha leído ya esta parte o ha escuchado. Este Naamán que nos presenta Segunda de Reyes 5:11, este dice que era un jefe del ejército de Asiria. Y este era un personaje importante, no tenía temor de Dios, claro, y tenía una enfermedad, lepra. Y entonces toda la gente de su entorno estaba preocupado que se sane, y escucharon que allá en Jerusalén está el Dios de los judíos que puede sanarle. Y así que le envían para allá, para que vaya. Este hombre ya se va a dar cuenta que es un orgulloso, ¿sí?, y no es sabio. Entonces, bueno, él fue llevando regalos y todo, y él pensó que, como era importante, entonces allá el rey de Judá le iba a recibir, le iba a esperar con todo y con honores. Y cuando llega el rey ni le hace caso. ¿Y quién? Dice, ¿y quién es? ¿Quién es este? ¿Y qué sé que mi Dios va a sanar y todo esto? Y entonces él se siente humillado, pero era orgulloso. Y luego se entera el profeta Eliseo y le manda a su amo, ni siquiera él va, le dice, mira, ahí ya está un hombre, está buscando sanidad. Dile que se sumerja 7 veces en el río Jordán y él va a sanarse de la lepra. Va a este amo y le dice, ¿sabe qué? El hombre de Dios dice que si quiere sanarse, sumérjase 7 veces en el río Jordán y va a ser sanado. Como este hombre era tan orgulloso, era necio, no era sabio, él se enoja. Él se enoja. Dice, es que para hacerme tanto viaje acá y meterme en este río que no vale para nada, porque yo tengo mejores ríos, yo debería ir allá. ¿Por qué tengo que estarme metiendo en este río? Estaba muy orgulloso. Y los otros amigos le dicen, mira, trabájate un poco, humíllate. O sea, haz caso. Sí, bueno, ¿qué saca? ¿Qué vas a perder si te sumerges 7 veces en este río? Intenta. Y bueno, parece que dejó un poco ese orgullo y él se metió en el río. ¿Y qué piensan que pasó? Se sanó. Pero el punto aquí, estamos viendo de lo que es necedad, lo que no es sabiduría, y aquí puse un versículo, dice, Naamán se enfureció y se fue quejándose, ¿sí?, por lo que ya comenté un poco. Dice, yo creía que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios, y que con un movimiento de la mano me sanaría de lepra y todo. Pensaba él que iba a suceder todo un espectáculo, todo un show para que él sea sanado, porque era importante. Y cuando no vio esto, se enojó porque era orgulloso. Con esto quiero mostrar la primera cosa, cuando no hay humildad o hay orgullo como este hombre, no hay sabiduría.
Más bien, podemos ser necios. ¿Cuántas veces, no sé, cada uno de nosotros hemos caído en esto? Porque somos orgullosos muchas veces. Pensamos que por lo que tenemos, hemos alcanzado, hemos llegado alto en ciertas cosas, ya los demás tienen que obedecernos. Es que yo soy esto y tú no eres nada. Esto no es sabiduría para nada. Eso es ser necio. Y ya vamos a ver qué pasa con todo esto. A este hombre por lo menos sí hubo la gracia del Señor y lo sanó. Ese era el objetivo, pero tuvo que batallar por su orgullo, porque no fue sabio. Seguimos un poco. En el 14 tenemos una lista larga aquí de cosas, ¿sí? De lo que no es la sabiduría. Cuando hay envidias amargas, eso empieza diciendo el versículo 14, pero si ustedes, dice, tienen envidias amargas, eso no es sabiduría, eso es cualquier otra cosa menos sabiduría, pero repito, eso es necedad. Cuando hay envidias amargas. Ejemplo bíblico, ¿qué nos muestra en Génesis 37:11? El contexto de todo esto es esos hijos de Jacob que tuvieron envidia de José, y qué complicado que pasó ahí con estos hermanos. Tenían una envidia amarga, una envidia que no se detuvo, porque ellos querían matar a su hermano, ¿sí? Sencillamente porque el papá era uno de los favoritos y los otros se llenaron de envidia, y estos querían hacer lo peor contra su hermano. Y cuántas cosas tuvo que pasar José por la envidia, y ellos sencillamente estaban más amargados y más amargados, y por un lapso de mucho tiempo estos hermanos de José, que los vemos aquí, o hijos de Jacob, estos hombres padecieron muchísimo. Su vida se volvió una amargura, su vida era un desastre, un caos de vida, porque ese es el resultado de ser necio, de no tener sabiduría, porque en su corazón guardaban o estaban repletos de envidias amargas. No sé cómo está su corazón en este momento. Se llenó de envidias amargas y no puede soltar, y ahí está batallando. Pues si es así, como estamos viendo, prácticamente no hay la sabiduría que Dios quiere que usted tenga. ¿Qué tenemos que hacer? Después ya vamos a mencionar todo esto. Seguimos con el 14. Dice, no solo que era ahí, dice, si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades también. Dice entonces aquí, cuando hay rivalidades en el corazón, venganza, odio hacia los demás por ciertas cosas que han sucedido, que han pasado ahí, sean ofensas, como sea, y el corazón se llena también de rivalidades. Y aquí el ejemplo que nos muestra también la Biblia, en este caso era Esaú, el hermano de Jacob, ¿sí? Hijos de Isaac. Estos ya eran gemelos, ahí dice la Biblia que desde el vientre de la madre ya se estaban peleando, ellos tenían rivalidades, y cuando ya nacieron y crecieron, se hicieron adultos, todo el tiempo se pelearon, todo el tiempo había rivalidades. Y claro, esto no es sabiduría. Se volvieron necios estos hombres, y cuántos años desperdiciaron de su vida por vivir en rivalidad, en conflictos. Qué grave que es esto. Y ahí está, dice Génesis 27:41, donde nos dice que Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano por causa de la bendición que le había dado su padre, y pensaba, ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre, después de eso mataré a mi hermano Jacob. ¿Qué les parece esto, no? ¿Qué vida? Yo digo, qué vida tan necia, qué desperdicio de la vida, por tener en el corazón almacenado rivalidades contra los demás. Esto también prácticamente me hace pensar, es cuando falta el perdón, cuando no podemos perdonar, cuando nos llenamos de amargura, de resentimiento, y nos cuesta perdonar. Y es que dices que si supiera lo que me hizo, yo no puedo perdonar. Bueno, cuando sucede esto, no hay sabiduría. Necedad. Esta no es sabiduría, cuando no podemos perdonar por lo que nos han hecho y guardamos esa rivalidad con la pareja, con nuestros hijos, la familia, con quien quiera que sea. Qué complicado esto. Esta ilustración de aquí de este Esaú, vivieron por muchísimos años, desde el vientre de la madre. Al final de sus vidas, casi a viejos, podemos decir, es como que se reconciliaron, pero después de haber pasado una vida amarga, siempre pensando en lo peor, venganza con los demás.
Qué complicado, qué duro, qué difícil esto. Seguimos el versículo 14, la lista está aquí, sobre todo en este versículo, dice, pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Aquí hay algo más, dice cuando hay ostentación, presunción, vanidad, esto ya tiene que ver un poco con lo antes de lo que mencioné antes, del orgullo, pero aquí pensando en ser presumidos, ostentosos, vanidosos, esto no es sabiduría. Hay un ejemplo en el Nuevo Testamento donde parece que este hombre, ya lo voy a poner el versículo, parece que este hombre trabajó tanto y quería éxito y a un cierto punto parece que lo logró y cuando dijo ya lo tengo todo, estoy hecho y dijo ahora sí, las cosas van a ser diferentes, es que yo he trabajado y todo esto, está ostentando. Esto no es sabiduría. Y miren lo que le pasó a este hombre que nos muestra aquí Jesús, ¿sí? Dice, es un hombre necio, el Señor Jesús me lo calificó como necio. Y dice, y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero si saben lo que viene en los otros versículos, el Señor le dice, hombre necio, hoy mismo voy a rendir cuentas a tu vida. ¿Y qué has sacado de todo esto? ¿Solo tu vida ha sido de vanidad, de presumir, para que los otros vean? No, ahora se te acabó. No pienses que has tenido éxito o que vas a disfrutar, porque hasta aquí llegamos, dice el Señor, ¿no? Bueno, esto es necedad, esto no es sabiduría. Mucha gente tal vez está viviendo así, en estas condiciones, solamente por presumir y solamente por tener éxito, que los demás vean, que se genere envidia en los demás. Yo digo, ¿qué vida es esa, no? Qué desastre de vida, yo diría. Esto no es vida, esto es necedad. Y luego sigue el versículo, ¿sí? Cuando hay ostentación. Aquí quería mencionar algo también. Como dije, muchos tal vez piensan que han llegado al éxito como este hombre. Cuando se está pensando en eso, de que ha llegado al éxito sin la aprobación del Señor, piense que está al borde de caer a lo más profundo. Porque muchos parece que suben y suben, así como suben, asimismo caen. Porque no han aplicado sabiduría, la sabiduría que viene del Señor. Seguimos en el 14, otra vez, hay algo más aquí. Dice, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Bueno, esa que no es sabiduría es cuando hay engaño o mentira, o se tiene una vida de mentiras. Qué terrible engañar a los demás. Y qué terrible que lo tilden de ser mentirosos, que digan, ya no creo en ti porque eres un mentiroso, eres uno que engaña. Esto no es sabiduría. Por eso dice el que no habla con la verdad. Entonces, esto no es sabiduría. Y un ejemplo del Nuevo Testamento de una pareja cristiana de esposos que mintieron a Dios y Dios aplicó un juicio. Estaban todos vendiendo las cosas, todos dice que vivían en común. Me parece interesante, pero después solo quedó ahí. Y esta pareja, que ya voy a poner el versículo ahí, dice que vendieron un terreno y le dijeron a Pedro, hemos vendido en tanto y aquí está nuestra parte. Pero ellos estaban mintiendo. Eran mentirosos en ese sentido, cristianos mentirosos, podríamos decir así. Y bueno, ¿para qué mintieron? Se pregunta Pedro después. Si hubiesen dicho la verdad, no pasaba nada, porque ¿qué les pasó a ellos? Vean aquí el versículo, dice, era Ananías y Zafira. Dice, Ananías le dijo Pedro, Ananías le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo? Es Dios, ¿no? Y te quedaras con la parte del dinero que recibiste por el terreno. Porque eres un mentiroso, le está diciendo, ¿no? ¿Por qué tenías que mentir? Si decías la verdad, si vendías en tanto y no dabas, estaba bien, pero dijiste la verdad. ¿Pero por qué mentiste? Ahí es donde no es solo la mentira, sino que el ostentar, el decir yo también doy, pero mintiendo. Esto desagrada a Dios y no es sabiduría, necedad. Y es por eso que el juicio que viene aquí, si ustedes revisan ese texto o todo el contexto, ¿qué es lo que hizo con esta pareja, Ananías y Zafira? Los dos murieron. El Señor los fulminó ahí, ¿no?
por mentirosos. Y esa es la paga. Ya vamos a ver la paga de no ser sabios. Es la muerte muchas veces, ¿no? Entonces, ¿para qué engañar? ¿Para qué mentir? Bueno, esto no es sabiduría. Y en el versículo 15, seguimos un poco más. El 15 es todavía más directo en esto, ¿sí? Dice, esta no es sabiduría. ¿Qué es no es sabiduría? Lo del 14, toda esa lista que estamos viendo aquí, dice Santiago, esa no es sabiduría que desciende del cielo, o sea, la verdadera sabiduría. Esto no es, dice Santiago, sino que, ¿qué ha sido? Dice, sino que es terrenal, es del mundo, puramente humana y también pone diabólica. ¿Qué les parece esto? Todo lo que el mundo nos presenta y lo que nos hace creer como que es válido, como que es bueno, el Señor dice esto es diabólico. En otras palabras, lo que está diciendo el Señor es que aquí prácticamente cuando el diablo está de por medio de todo esto, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta cómo ha entrado el diablo a nuestras vidas, nuestros hogares, incluso a las iglesias y destruye prácticamente todo esto, ¿no? Ahora, quiero ser más específico en esto, con este versículo que nos pone el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:1, donde le dice Pablo a Timoteo, dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Otra vez sale aquí esta palabra diabólica. ¿A qué se refiere Pablo? ¿A qué se refiere Santiago también? De que la que no es sabiduría, eso es algo diabólico, algo satánico, algo totalmente negativo, en contra de la voluntad de Dios. Bueno, uniendo estas dos cosas de Santiago y de Pablo, prácticamente, y yo lo he puesto aquí, cuando el diablo está de por medio, es que la táctica del diablo sabemos cuál es uno que engaña y estafa y de todo. ¿Y cómo es el engaño de Satanás? ¿Cómo son esas doctrinas diabólicas? ¿Cómo son esa sabiduría diabólica? Es cuando el diablo utiliza la misma Biblia, pero distorsionada, cambiada. Y eso ya lo hizo desde el Edén, después con Jesús. Conocemos la táctica del diablo, cómo se manejó esto. ¿Y cómo estamos en la actualidad? Me pregunto. Lamentablemente les digo, estamos bombardeados de doctrinas o falsas doctrinas diabólicas que han entrado a la iglesia mostrando el Señor dice esto y el Señor lo otro, cuando en realidad es mentira. ¿Cómo podemos discernir todo esto? Con la sabiduría que viene de Dios, cuando prácticamente estudiamos la Biblia con ciencia y también la interpretamos correctamente, entonces podemos discernir cuál es una doctrina diabólica y cuál es la doctrina correcta. Ya el Señor Jesús ya nos dio una lección ahí cuando el diablo ahí entró a tentarle y claro, cogió la Biblia cambiada y Jesús, que es la verdad, él dijo, ¿sabes qué, diablo? Estás mal, estás equivocado. ¿Sí? La Escritura dice así, esta es la verdad. Entonces, ¿cuán importante es esto? Se requiere para ser sabio conocer la Escritura de principio a fin. Darse ese trabajo de estudiar, de analizar, de seguir todo un proceso de discipulado, de aprendizaje. Esto nos va a ayudar a combatir todo este tipo de doctrinas falsas y diabólicas que están en nuestro medio y que han entrado, lamentablemente, como digo, a la iglesia cristiana. Bueno, entonces esto no es sabiduría, porque el diablo quiere distorsionar, quiere que el cristiano no sea sabio, sino que siga siendo necio. Y que sufra consecuencias de todo esto, porque eso es a eso vino el diablo, a robar, destruir y a matar todo lo que el Señor puso en nosotros. Entonces, cuando el diablo está por medio, según el versículo 15, en la primera parte del versículo 16, también esto no es sabiduría, dice cuando hay acciones malvadas. Eso nos dice el versículo 16. Dice, porque donde hay envidias y rivalidades, ya lo vimos esto, repite otra vez, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Entonces, dice, no hay sabiduría cuando hay acciones malvadas. ¿Y cuáles son las acciones malvadas? Bueno, lo anterior ya está, espero que lo haya entendido, pero yo quiero un poco extender más esto según la Biblia, y tal vez si lo conoce este texto, para mostrar un poco cuáles son las acciones malvadas. Las acciones malvadas hasta aquí, Pablo, el apóstol, lo presentó en Gálatas 5,
donde dice las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Estos serían obras malvadas: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Dice el Señor: les advierto ahora que como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué les parece esto? Esto han sido las acciones malvadas. Todo aquel que de una u otra manera está sumergido en todo esto, prácticamente no está aplicando la sabiduría, no es sabio. Está entorpeciendo su vida y está poniéndose piedras de tropiezo una y otra vez, y con eso mismo va a caer. No sé qué es lo que puede pasar ahí, pero muchas cosas pueden acontecer. Y me pregunto, ¿y por qué? Después de, ¿por qué reclamamos a Dios? ¿Por qué decimos esto y lo otro? Cuando en realidad nosotros hemos estado confundidos, con zapatos Adidas, no con el original. Ahí nos lamentamos. Hermanos, quiero poner aquí una ilustración y lo voy a usar en adelante esto. ¿Qué pasa? A ver, seguramente sí le pasó a mí pasó no solo una vez. ¿Qué sucede cuando cogemos el bus equivocado? Usted se sube, incluso lucha por ganar asiento, ya tiene el asiento, está bien cómodo y está bien, y de pronto se da cuenta que no es el bus correcto. Complicado es eso, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿por qué se equivocó? ¿Por qué cogió el bus equivocado? Aquí tal vez mucho que decir, ¿no? De pronto estábamos muy distraídos, ¿sí? Tal vez preocupados en ciertas cosas y asumimos que ese bus es el correcto, ni me fijé bien, solo me subí. Bueno, tantas cosas que pueden pasar ahí o que pueden estar, ¿por qué nos equivocamos? Y claro, lo complicado de esto es que cuando nos damos cuenta, ahí decimos que estuve y por qué. Y bueno, pasan muchas cosas y es una experiencia eso un poco rara, ¿no? Pero antes de ir al otro punto, yo quiero coger esta misma ilustración. ¿Saben que todos de alguna manera, un día nos subimos a un bus que decía un gran rótulo mundo? Y ahí todos nos subimos de alguna manera. Regreso un poco a la ilustración. Saben que a veces puede ser que si yo estuve distraído y me equivoqué del bus, puede ser que sigo distraído a tal punto que ni siquiera me doy cuenta que estoy en el bus equivocado. Me doy cuenta cuando ya el chofer dice hasta aquí nomás, ya, y me doy cuenta que, ¿y dónde estoy? Eso sería algo bien trágico. Sería lo peor, ¿sí? De la distracción. Pero otra vez vuelvo, cuando digo todos de alguna manera, parece que nos subimos a un bus que dice un gran rótulo mundo y nadie se da cuenta que ese bus es equivocado, que es el errado. Y como que nos sentimos cómodos y una cosa y otra cosa. Lo que estoy mencionando es que ese bus equivocado es esto, donde es el mundo y donde hemos estado ahí, cuando de pronto, otra vez vuelvo al otro, cuando alguien nos dice estamos equivocados en el bus y nos dice, vea, por un acaso este bus no va hasta a donde usted dice. ¿Y qué hacemos ahí? ¿Nos bajamos enseguida o seguimos? Bueno, lo normal es bajarse enseguida si estamos equivocados. Pero ¿qué pasa en este bus que se llama mundo? Parece que nadie se da cuenta, pero hay una persona que de pronto nos dice, hey, este bus es el errado. Tienes que bajarte lo más pronto. Porque ahí nos empieza a mostrar toda la problemática de lo que va a pasar en ese bus que se llama mundo. Y tal vez pensando que éramos sabios y que lo que hacíamos era lo correcto, y cuando alguien nos dice, hey, tienes que bajarte, hay otro bus el que debes coger. Ese bus, por un acaso, ahí tienes que ver bien el rótulo, ese bus dice
al cielo. O ese bus dice Jesús. ¿Y quién piensan que ahora nos está diciendo que debemos bajarnos del bus? Es Jesús. Porque prácticamente Él vino a rescatarnos de toda esta perdición, de toda esta maldad, de todo lo que es el mundo, lo que somos nosotros, la condena. Y Él dice, tienes que salir lo más pronto de todo esto. Y ni pienses que tú eras un hombre sabio, eras el más necio, porque te voy a mostrar la verdadera sabiduría, el verdadero camino, lo que tú tienes que escoger. Qué bueno que es nuestro Dios. Pero parece que no es que solo nos dijo a nosotros, ya me imagino cuando en un bus, se han visto esto también, ¿no? En un bus se para alguien y empieza a predicar el evangelio. A mí me gusta eso y yo escucho, ¿no? ¿Cómo es la reacción de la gente? La mayoría son indiferentes, ¿no? Siguen con su celular, siguen viendo para allá. El pobre habla y habla y él está diciendo, vean, este bus es equivocado. Pero nadie le para asunto. No sé si me está captando esto, ¿no? O sea, el Señor se pone ahí y a Jesús dice, están equivocados y nadie hace caso. Pero si usted está aquí sentado es porque parece que se bajó del bus, ¿o no? Parece que se bajó. Por eso está escuchando esto. Y el Señor le está dando ciertas instrucciones ahora como nuevo pasajero. Porque dice, ahora estás en el bus correcto y este te va a llevar al destino correcto. Y el Señor se pone al frente y escuchen entonces las reglas de cómo tenemos que vivir en este bus. Espero que me capte esto, ¿no? Porque ahora viene el segundo punto donde vamos a ver lo que es sabiduría. Cuando ya hemos salido de todo eso y el Señor Jesús se pone ahí con nosotros y empieza en el versículo 17, 18 mencionando esto. En cambio, dice, si ven el contraste, ¿no? En cambio, la sabiduría que desciende del cielo, que es la correcta, es ante todo pura. Por ahí empieza Santiago, ¿no? Entonces, la verdadera sabiduría tiene que ver con pureza. ¿En qué? En nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser. Y por eso el apóstol Pedro en su primera carta dice lo siguiente, más bien, ¿no? Ese más bien dice, bueno, como ya salieron de allá, ¿sí? Ustedes se dan cuenta, ahí estaban siguiendo toda esa situación de acciones malvadas y de todo, pero ahora están en lo correcto. Dice entonces ahora más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Aquí sale esto, ¿quién nos llamó? ¿Quién nos llamó? ¿Quién nos llamó la atención en ese bus que estábamos equivocados? ¿Quién nos dijo que estábamos mal? Ha sido Jesús. Entonces dice, si Él los llamó, entonces más bien ustedes sean santos como Él es santo, el que los llamó. Esa santidad tiene que ver con la pureza de nuestro corazón. Que no haya lo anterior, que no haya rivalidades, que no haya envidias amargas, que no haya pleitos, que todo esto, dice el Señor, nos dice que seamos ahora libres de esto. Pero claro, es el Señor Jesús el que murió en la cruz, el que pagó con toda esa maldad y con esa preciosa sangre que Él derramó. Él nos purifica, nos limpia a través de nuestro arrepentimiento y nuestra fe en Él. Así somos purificados, nuestra mente y nuestro corazón. Entonces estamos listos ahora para recibir la sabiduría que viene de Él, lo correcto, cuando hay pureza en nuestro corazón. Pero es a través de Cristo, a través de nuestro arrepentimiento. Y Él empieza esa buena obra en nosotros. ¿Qué más de lo que es la sabiduría? Seguimos en el versículo 17. Dice que es pura y además es pacífica. Entonces, cuando hay paz, entonces estamos teniendo sabiduría verdadera. Y claro, yo me pregunto ahora, o pregunto a ustedes, ¿cómo están en este momento? ¿Hay paz? ¿Hay paz en su corazón? Recuerdo que alguien decía, ¿no? En la iglesia siento tanta paz, y hasta puedo dormir en paz. Qué bueno eso, ¿no? Bueno, a eso no me refiero, por un acaso. ¿Sí? ¿Cómo está usted con la paz? Primero ante Dios y ante los demás. Piense por un momento. Con los que
tuvo conflictos con las personas que le ofendieron. ¿Usted perdonó? ¿Usted está en paz? Bueno, si usted tiene paz, está en lo correcto, tiene sabiduría. Como dije antes, pero si usted no puede perdonar, está siendo necio. Se está perdiendo. Todavía no se ha bajado de ese bus. O quiere regresarse a ese bus de cosas malvadas. Entonces, aquí la verdadera sabiduría es cuando hay paz. Todos tenemos conflictos, todos tenemos problemas en el matrimonio, con los vecinos. Es impresionante nuestro medio, ¿no? Pero el Señor nos llama a tener paz. Y por eso el salmista en el Salmo 34, 14 dice esto, ¿no? Nos dice de esta manera: que se aparten del mal. Claro, bájense del bus, dice, ¿no? De esas acciones malvadas. Apártense de eso, dice, que se aparten del mal y hagan el bien, que busquen la paz y la sigan. Entonces, somos buscadores de la paz, pacificadores, o cuando buscamos o hacemos la paz a cualquier costo, entonces somos sabios. Estamos cumpliendo con el plan, el propósito de Dios, que seamos sabios. En el versículo, seguimos en el mismo, en el versículo 17 estamos, ¿no? Dice, y además pacífica, y también dice que es bondadosa. La sabiduría verdadera es bondadosa. Entonces, cuando hay bondad, cuando somos generosos, cuando somos compasivos, o en nuestro corazón hay misericordia hacia los demás, esto tiene que ver con bondad. Y irá tomando en cuenta todo esto. El modelo de todo esto es Jesús. Él tiene todo esto, ¿no? Entonces Él nos está enseñando y Él está modelando, y que nosotros seamos imitadores de Él, porque estamos siguiendo a Jesús. Entonces tenemos que de alguna otra manera ir cumpliendo con todo esto, ir aprendiendo, porque les dije antes, estas son las reglas, dice, para los que están conmigo en este bus, que dice el rótulo al cielo, ¿sí? Cuando hay bondad, Génesis 22, Efesios 4:32, dice el apóstol Pablo, también usa la misma frase de Pedro, que veíamos antes, dice, más bien, antes dijo, más bien sean ustedes santos, y ahora dice Pablo, más bien sean bondadosos y compasivos los unos con los otros. Ya, dejen eso, bajaron de eso, ahora sean bondadosos, ¿sí? Entonces, prácticamente tenemos que alinearnos a todo esto, porque esto es sabiduría, si es que queremos en verdad la sabiduría. Ya explico el porqué de todo esto. Sigue el versículo 17, otra lista, si vieron un poquito larga aquí en este versículo, en un solo versículo, cuántas cosas. También dice que además de ser bondadosa, la sabiduría es dócil. ¿Qué tiene que ver esto o qué significa dócil? Tiene que ver con obediencia, cuando hay obediencia o docilidad, si podemos cambiar ahí. ¿Obediencia a qué? Claro, el principio, dice, de la sabiduría es el temor a Dios. Y el temor a Dios es que yo debo empaparme de esto y ser obediente a la palabra. Entonces, cuando yo soy obediente a la palabra, prácticamente soy sabio. Cumplo con el plan, el propósito de Dios para grandes cosas. Cuando hay obediencia o docilidad. Y tenemos un ejemplo en Génesis 22, 18. En este caso es de patriarca Abraham, cuando el Señor le dijo que deje toda esa tierra, y bueno, le dio toda una promesa, y después tiene el hijo, Isaac, y le dice que le ofrezca en sacrificio, y él dijo, si tú lo dices, lo voy a hacer, ¿sí? Y claro, después el Señor dijo, detente, ¿sí? Eres un hombre de fe. Y en el 22, 18 le dice, puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Le dice, por tu obediencia, entonces se cumplirá la promesa que le hizo Dios a Abraham, ahí en capítulo 12, de Génesis 1, 12 al 3, donde le dijo, deja esa tierra y vete a la tierra que te voy a mostrar, y le da una promesa, y le dice, haré de ti una nación grande, y te voy a bendecir, y de esa simiente haré que todas las familias de la tierra sean benditas. Si sabe que de esa promesa que le dio hace unos 4,000 años Dios a Abraham, se cumple en nosotros,
Cuando llegamos a Cristo, cuando Él nos llama y dice, bájate de ahí y ponte acá, se cumple esto. Hemos sido más que bendecidos en esta promesa que Dios le dio a Abraham, pero todo fue ¿por qué? Por la obediencia de Abraham. ¿Cuántas cosas pueden pasar, en otras palabras, cuántas bendiciones pueden generarse por nuestra obediencia? Pensarlo bien esto, ¿no? ¿Cuántas cosas buenas, bendecidas del Señor pueden acontecer o llevarse a cabo por la obediencia al Señor? Cuando no obedecemos, las cosas se tuercen, se desvían, y ahí caemos en la necedad, menos en la sabiduría. Entonces, ¿cuán importante es esto de ser dócil, obediente a la Escritura? Seguimos en el versículo 17. Al final dice, estamos dócil y también llena de compasión y de buenos frutos. Entonces dice que esta sabiduría es cuando hay compasión y buenos frutos. Bueno, se repite al revés, compasión tiene que ver con bondad, pero un poco me quedo en lo que es los buenos frutos. Pero el versículo que uso es el mismo de antes, de Efesios 4:32, porque ahí están las dos cosas, cuando dice más bien sean bondadosos por un lado y por otro lado sean compasivos. Entonces cuando hay compasión o se genera buenos frutos, entonces prácticamente estoy viviendo una vida sabia. ¿Y cuáles son esos buenos frutos? Bueno, está ahí mismo, es el contraste de Gálatas, cuando veíamos en el punto anterior todas esas cosas malvadas de la carne. Entonces ahora hace un contraste, no está en la pantalla, pero sigue en ese capítulo 5 de Gálatas, donde nos dice el apóstol Pablo cuáles son los frutos de lo que es la sabiduría en este caso. De buenos frutos, ¿cuáles son? El amor, dice, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad, el dominio propio. Esto es sabiduría. Cuando en verdad hay buenos frutos en nuestras vidas. Qué bendición esto, ¿no? Qué bueno esto que esté fluyendo en nuestras vidas y en nuestros hogares. Y por no decirlo también en nuestro país, que cuánto necesitamos, ¿no? Pero somos nosotros en primer lugar los llamados a ser sal y luz en este mundo, en este país, donde sea. Nosotros tenemos que ser el modelo, el ejemplo de todo esto, de lo que es esta sabiduría, dando buenos frutos. Y también sigue el versículo 17, llenos de buenos frutos, y también dice que es imparcial y también sincera. Entonces, hay sabiduría cuando hay imparcialidad y también sinceridad. Cuando hay imparcialidad y sinceridad. Ya habíamos topado también al comienzo de Santiago esto de ser imparcial o no dar favoritismo. Cuán importante es esto, no sé si lo recuerda, pero aquí nos muestra que cuando hay imparcialidad y sinceridad, entonces estamos actuando como sabios. Y Proverbios nos dice esto, tal vez para aclarar un poquito con este versículo. Salomón, ese hombre sabio, nos dice que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Bueno, leí otra versión, ¿sí? que está en la pantalla, que nunca te abandonen el amor y la verdad. ¿Qué tiene que ver esto con la imparcialidad y la sinceridad? Que debemos siempre tener en nuestro corazón, nuestra mente, esta llenura de amor y de la verdad. No mentiras, no engaños. Y dice que esto lo llevemos siempre alrededor de nuestro cuello y que lo escribamos en lo más profundo de nuestro corazón. Porque esto es sabiduría, ser imparcial y ser sincero, honesto, directo en las cosas. Y por eso es el amor y la verdad que tiene que reinar en cada uno de nosotros. Y también el versículo 18, ¿sí? Si podemos ver un poquito más acá, el versículo 18, en fin, quiere concluir Santiago con todo este tema, sabiduría falsa, verdadera. Dice, en fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Otra vez, repite la paz y la justicia, pero me quedo ahora con esto, cuando se cosechan frutos de justicia. Qué bueno es cosechar algo bueno, ¿no? Después de haber trabajado, cultivado bien como se debe, y viene una buena cosecha, al menos para el agricultor que hace todo esto, qué bendición que es. Pero nosotros tenemos que sembrar cosas buenas.
cosas sabias, para que un día podamos cosechar. Lo que dice aquí, ¿no? En paz para los que hacen la paz, pero la cosecha es justicia. Y Proverbios, aquí nos aclara, Proverbios 12:28 nos dice, en el camino de la justicia se halla la vida, por ese camino se evita ¿qué? La muerte. En otras palabras, cuando nos dice en ese camino de la justicia, en ese camino de la sabiduría, se halla ¿qué? La vida. Pero si se evita ese camino de la sabiduría, entonces lo que se cosecha es muerte, destrucción. Ahora, hermanos, quiero un poquito ilustrar con esto. En mis tiempos de estudiantes allá, no sé por los años, ya ni me acuerdo. Bueno, por ahí dice la historia, ¿no? Me acuerdo que más quedó marcado esto de las matemáticas de mí. Siempre nos ponían, por lo general, un solo ejercicio. Y con el, ya ni me acordaba, de mañana se me acuerdo, con el papel ministro de los 4 lados, ¿no? Esas hojas grandes. Ahí con la hoja, con el nombre y el ejercicio. Cuando uno se sabía del tema, del ejercicio, y uno se iba desarrollando, calculando, llena por aquí cálculos, y ya se llenó la primera hoja, pasa la otra, sigue, y se iba encadenando todo, qué bien, y después, al final, el resultado. Eso sí que era una dicha, ¿no? Qué bien. Después de haber llenado toda esa hoja, el resultado, correcto. Ya, en la mente de uno, el 10 ya está asegurado, ¿no? Pero ¿qué pasaba en lo contrario? Cuando estaba el ejercicio y no se tenía ni idea. Por no quedar mal, se empezaba a poner, disculpen, tonteras. Llena la hoja de cálculos por aquí, ¿sí? Y pensando que ojalá, si lleno las 4 planas, el profesor ponga alguito, ¿sí? Pero resulta que estos profesores que yo tenía eran tan estrictos que si no veían el desarrollo y la respuesta, 0. Eso sí que era terrible, ¿no? ¿Sí? Bueno, divide los 2 lados por un acaso, ¿no? Pero con esto quiero mostrar algo, hermanos, de eso de la sabiduría. Para mí, la vida es como un problema matemático, ¿sí? Donde llegamos a este mundo, cuando ya empezamos a tener uso de razón de lo que es la vida, nos encontramos con un problema. Y no solo un problema, los problemas de la vida, decimos, ¿no? Y si no conocemos o no sabemos a ciencia cierta cómo resolver problemas de la vida, porque no tenemos la sabiduría divina, la correcta, sino que empezamos a copiar la sabiduría diabólica humana, lo que dice Santiago. Entonces queremos resolver los problemas de la vida de acuerdo con esa sabiduría y cada vez nos vamos dando contra el suelo. ¿Se han visto esto? ¡Qué terrible! Y el problema se vuelve más grande y queremos que ojalá en algún momento se solucione. ¿Cómo vamos a llegar a una solución si no estamos haciendo los pasos correctos? No sé si me está captando esto. Nunca vamos a llegar. Es más, van a pasar los años y los años, ¿sí? En mi caso ya han pasado muchos años y veo cómo ha sido el resolver problemas. Bueno, tendría todo un testimonio para comentar toda esta situación, pero con esto les digo, estoy muy de acuerdo con esta sabiduría que el Señor nos ofrece para resolver problemas de la vida. Y el problema más grave en la vida es que no nos damos cuenta que somos pecadores y por eso estamos condenados. Y que el Señor ya puso hace rato la solución por medio del sacrificio en la cruz. Y despreciamos esto y seguimos tratando de resolver problemas de la vida con la sabiduría diabólica, humana, terrenal. Cuando el Señor dice, hey, más bien, hagan esto.
Él nos está dando la solución, Él nos está dictando. Es como que si yo estoy resolviendo el problema de matemáticas y yo no sé, y por ahí alguien me está dictando, dice, haz esto, haz esto. Yo no tengo ni idea, pero me está diciendo, haz esto. Y después ha sido lo correcto. El Señor es nuestra guía, nuestra luz para resolver problemas de la vida. Porque el Señor sabe nuestra condición, sabe nuestra situación. Y el Señor quiere lo mejor para usted. En otras palabras, lo que dije, el Señor quiere bendecir su vida, su familia, lo que sea. Pero parece ser que nosotros muchas veces somos la piedra de tropiezo. Porque en vez de acoger la sabiduría que viene de Dios, nos acogemos a la otra sabiduría. Entonces, hermanos, después de esto, espero que lo preste un poquito más de atención y pida sabiduría. Y con lo que voy a mostrar, unos 2 pasajes, con eso voy a finalizar. Esa es la conclusión de todo esto. No escribí mis ideas, más bien solamente es la misma palabra de Dios, ¿sí? Donde cogí estos 2 textos de Proverbios, y vean, para mí es muy práctico. El Señor dice, después de todo esto, dice, entonces no abandones nunca la sabiduría, y ella te protegerá. Ámala y ella te cuidará. La sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría. Por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento. Dice, estima la sabiduría y ella te exaltará. Abrázala y ella te honrará. Te pondrá en la cabeza una hermosa diadema. Te obsequiará una bella corona. Las coronas de la vida. La buena vida que nos ofrece Jesús. Y eso está en Proverbios 4, 6 al 9. Pero Proverbios 8, todo el capítulo está centrado en lo que es la sabiduría. Dice, concluye así el capítulo 8 de Proverbios. Dice, en verdad, quien me encuentra, dice la sabiduría, quien me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Quien me rechaza se perjudica a sí mismo. Quien me aborrece ama la muerte. Ahora, hermanos, yo pregunto, ¿está claro? Creo que está demasiado claro. O sea, esto no son mis palabras, es la palabra de Dios. Así, de una forma tan específica, tan directa. Y sobre todo me llama la atención esta parte del 35, donde dice, en verdad, quien me encuentra, halla la vida y recibe el favor del Señor. Quien haya la sabiduría, entonces va a recibir la bendición del Señor, que tanto anhelamos y buscamos para esta vida. Que el Señor nos guarde, nos guíe, nos proteja, lo que sea, pero ha sido necesario esto. Y por eso dice, quien me rechaza se perjudica a sí mismo, quien aborrece ama la muerte. En otras palabras, la sabiduría es Jesús mismo. Es Jesús. Es la fuente de todo esto. Entonces, mis hermanos, rindámonos a Jesús, a Cristo. Y olvidémonos del resto y sigamos todo lo que el Señor nos instruye en su palabra.